Bueno, como ya les comentó Luis, nosotros vamos a hablar de este tema nuevo que hemos empezado a trabajar con la doctora Flavia Durán, que en realidad no es en sí un tema nuevo, sino que ha venido estudiándose y que ha tomado, pues pasar a la próxima Flavia, que ha tomado interés, como menciona Laura, debido a la necesidad de disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Ahora sí. Debido a la necesidad de disminuir estas emisiones de carbono, porque como dijo, el dióxido de carbono es uno de los gases responsables del efecto invernadero y por lo tanto del calentamiento global y todos los problemas medioambientales que esto ocasiona, y es por esto que se han tomado varias acciones a nivel internacional, también como lo comentó Laura, por suerte vino Laura al principio, para hacer el resumen de todo esto, y que en definitiva finalizaron en el Acuerdo de París en el año 2015 y con la Conferencia de las Naciones Unidas con respecto al cambio climático para llegar a este objetivo, que era limitar el incremento en la temperatura global a menos de 2 grados por encima del nivel preindustrial. Vamos a activar la próxima. Esto solo puede ser logrado con el reemplazo de los actuales vectores energéticos en energías renovables, y también desarrollando una economía baja en carbono, también como lo mencionó Laura. Vamos a la próxima. Este desarrollo de nuevas energías alternativas, específicamente en el desarrollo de las energías renovables a partir de, como la eólica o la solar, han llevado a estudiar el proceso de Power to Gas. El proceso de Power to Gas, que creo que algo dijo Laura también, es básicamente un proceso en el que se convierte energía en gas, es decir, se utiliza la energía en excedente que queda, energía eléctrica que producen las fuentes de energía eólica o la solar, y que no pueden ser alimentadas nuevamente a la red de electricidad por una falta de demanda eléctrica. Entonces ese exceso de energía se utiliza para producir hidrógeno de manera renovable a través de la electrólisis del agua. Y este hidrógeno se usa en la reacción de metanación, transformando el dióxido de carbono en metano. Este metano finalmente va a alimentarse a la red de gas natural, ya sea para la calefacción de los hogares, para el uso en transportes, o incluso para las industrias de energía, con lo que se llegaría al proceso de gas to power, que sería cerrar el ciclo de energía. Este proceso es interesante porque es una manera también de almacenar energía, y va a ser viable económicamente, como decía Luis también, es analizando la fuente de producción de hidrógeno, que sería la etapa económica limitante. Pero si se considera la electrólisis del agua, se sabe que en futuro estos costos van a disminuir y el proceso va a ser más factible. Actualmente hay plantas, en Alemania específicamente, y hay en algunos países de Europa, como Bélgica o España, donde se han montado plantas a escala piloto. La electrólisis del agua se puede producir por electrólisis alcalina, electrólisis con membranas poliméricas o de estado sólido, pero en un estudio que se ha publicado sobre los costos de estos procesos, los que presentan menores costos es la electrólisis alcalina hasta el momento, ¿no? Las fuentes de carbono también, como ya lo mencionó Laura, pueden ser la producción de energía, las centrales térmicas, por ejemplo, el transporte, en industrias como la industria vitivinícola, la industria textil, también las cementeras, la agricultura y la ganadería, y también las industrias del hierro y del acero. Pasamos a la otra. Nosotros lo que vamos a focalizarnos es en el proceso de metanación, porque es en lo que vamos a empezar a trabajar. Si bien es interesante el estudio del proceso general para poder localizarnos y focalizarnos finalmente en la etapa del metanación. Vamos a la otra. Como dije anteriormente, esta reacción es una reacción conocida, es una reacción que es
que fue descubierta por Sabatier en 1912. Es una reacción que, como vemos, es altamente exotérmica y está controlada por el equilibrio, y termodinámicamente se la puede considerar como la combinación, si pasas ahí, entre las dos primeras reacciones, la inversa de Water-Gas-Shift y la metanación de monóxido. Pero además ocurren otras reacciones, como son la inversa del reformado de metano, la reacción de Baudot, que va a producir carbón, y también la descomposición de metano. Hay muchos estudios sobre la termodinámica de la reacción, pero uno de los más completos es la de Gao, donde presenta cómo va variando las conversiones tanto de dióxido de hidrógeno en función de la temperatura y la presión, y también las selectividades a metano, monóxido de carbono con la temperatura y la presión. Como vemos, la reacción se ve favorecida a bajas temperaturas. Si consideramos las presiones atmosféricas, ese rango va a ser como máximo hasta 300, 350 para lograr conversiones mayores a 90% de dióxido. Mientras que si la presión es mayor, ese rango de temperaturas aumenta y llega hasta 500 grados. Sin embargo, a medida que aumenta la temperatura de reacción, se empieza a ver favorecida la reacción inversa de Water-Gas-Shift, y por lo tanto la selectividad metano disminuye y aumenta la selectividad monóxido. Otro de los estudios muy interesantes sobre la termodinámica, pasamos a la otra, es este estudio de estos italianos, porque no lo alcanzo a leer, pero lo que ellos analizan acá, recién me doy cuenta que lo puedo ver desde la compu, qué tonta. Lo que ellos analizan es el efecto de la presión, tanto en la conversión de dióxido y también la relación molar de la alimentación de hidrógeno y dióxido en la formación del carbono. Como vemos, el efecto de la presión es marcado, a mayores presiones se tienen mayores conversiones, pero esto es más marcado a mayores temperaturas. Si analizamos las temperaturas de trabajo bajas, el efecto de la presión no es tan marcado, entonces es posible trabajar a temperaturas moderadas o a presiones atmosféricas, por ejemplo, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Y analizando la cantidad de carbón producido, en función de las relaciones hidrógeno-dióxido, que es la relación de alimentación, vemos que a medida que aumenta esa relación, la cantidad de carbón disminuye, llegando casi a 0 para la relación estequiométrica, que es 4. Por lo tanto, se aconseja, o la mayoría de los trabajos que se han publicado, se aconseja usar con esa relación de hidrógeno-dióxido de 4. Una mayor relación de hidrógeno-dióxido produciría 0 carbón, pero también aumentaría los costos debido al costo del hidrógeno, y también en ciertos procesos puede estar limitado por la cantidad de hidrógeno que es permitido a la corriente de gas. Pasamos a la otra. El mecanismo de la reacción, según lo que se ha publicado, hay varios trabajos que estudian los diferentes mecanismos, pero hay un consenso general en que hay dos mecanismos principales de reacción. Uno es un mecanismo asociativo y el otro es un mecanismo disociativo. En el mecanismo asociativo, el dióxido de carbono se va a absorber sobre la superficie del soporte, formando grupos como el bicarbonato o el formiato, y va a reaccionar con el hidrógeno absorbido sobre la superficie metálica para finalmente, en las siguientes etapas, hidrogenarse hasta formar metano. En el mecanismo disociativo, el dióxido de carbono se va a disociar en un grupo carbonilo y un grupo oxígeno sobre la superficie metálica, y ahí mismo va a reaccionar con el hidrógeno para ir en las diferentes etapas y formando diferentes especies intermedias hasta llegar, y siguiendo el mecanismo de hidrogenación del monóxido, hasta llegar a la producción de metano. La diferencia entre los dos es básicamente que en el mecanismo asociativo no se produce como intermediario monóxido de carbono, se produce directamente la metanación del dióxido, mientras que en el mecanismo disociativo se observa
la presencia de monóxido, y finalmente lo que se va a metanizar es el monóxido de carbono. Pasamos. Entonces, dependiendo del mecanismo de reacción, vamos a tener cuáles van a ser los sitios activos y cuál va a ser el efecto del tamaño de la partícula. Como dijimos, en un mecanismo disociativo, el sitio activo es la superficie metálica, y vamos a tener la metanación de monóxido, mientras que en un mecanismo asociativo, el sitio activo va a ser la interfase metal-soporte, y vamos a tener, en este caso, la metanación directa del dióxido de carbono. En ambos casos, el tamaño de partícula va a influir en el rendimiento de la reacción. Por lo tanto, la reacción es sensible a la estructura, depende del tamaño de partícula. Mientras menor sea el tamaño de la partícula, mayor va a ser la superficie metálica, y también la interfase metal-soporte va a aumentar. Y en este caso también nos surge, pasamos la necesidad de estudiar, las dos pone, de la necesidad de estudiar estos mecanismos y utilizar herramientas como DFT y Drift Operando para lograr, por medio de Drift Operando, determinar cuáles son las especies que se van a ir formando a lo largo de la reacción, y por medio de DFT, que son los cálculos teóricos, determinar sobre qué sitio, si va a ser sobre la interfase o sobre la misma partícula metálica, la absorción o la formación de estas especies metálicas. Y de esta manera, de estas especies generadas, intermediarias, y de esta manera vamos a tener un pantallazo para determinar cuál es el mecanismo real de nuestros catalizadores, ya que estos mecanismos se pueden dar por separado o también se pueden dar combinados. Va a depender del tipo de catalizador, del tipo de soporte, de las condiciones en las que sean evaluadas. Y en este sentido, lo que tenemos planeado es realizar una presentación a las próximas becas postdoctorales para realizar estudios de DFT, que es en esta reacción, y también estamos pensando ya que tenemos todo comprado para poder armar el equipo de Drift Operando, y de esta manera ya podríamos estar determinando mecanismos de reacción en esta reacción y en varias otras, ¿no? Pasámosla. El soporte tiene, además, o sea, tiene una marcada influencia en la reacción, no solo porque va a determinar la dispersión de la fase activa, sino que también va a formar parte en la activación del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene una acidez similar a la del ácido fórmico, a la del ácido acético, y por lo tanto se va a absorber preferencialmente sobre sitios básicos. Entonces, cuanto mayor sea la basicidad del soporte, mayor va a ser la absorción del dióxido de carbono y va a favorecer a la conversión del mismo. Pero no todos los sitios ácidos van a actuar de igual manera. Los sitios básicos débiles no van a proporcionar la cantidad suficiente de dióxido de carbono para que reaccionen, mientras que los sitios ácidos fuertes tampoco van a intervenir en la reacción, porque esos intervienen a mayores temperaturas y esta reacción ocurre en temperaturas bajas. Por lo tanto, lo que se requiere buscar es una alta presencia de sitios de basicidad media. Pasamos. En general, los catalizadores que se utilizan con mayor frecuencia en esta reacción pueden ser metales nobles como el rutenio, rodio, paladio y platino, y metales no nobles como el níquel, hierro y el cobalto. El rutenio es el metal que ha sido detectado como el más activo en esta reacción, pero debido a los altos costos, su aplicación es limitada a mayores escalas industriales. Por eso es que ha tomado gran importancia el uso del níquel, que es un catalizador que funciona muy bien. Puede ser usado también dopado con otros metales o formando catalizadores bimetálicos, y en general está soportado sobre lo que se ha reportado de estudios de alúmina, óxido de magnesio, de esterio, zeolitas, el óxido mixto de esterio-circonio, que es uno de los soportes que se ha venido usando en varias reacciones, y en esta particularmente ha funcionado muy bien porque tiene
debido a las características redox que le infiere el cerio, y a las características básicas donde se regula esa acidez, esa basicidad, es favorecido, este soporte es muy usado en esta reacción y da resultados ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, estos catalizadores tienen ciertos problemas, pasamos a la próxima, que sufren desactivación. Y la desactivación en general se puede dar por varios procesos, como puede ser el envenenamiento de la superficie metálica, que en general es una desactivación química y es un proceso irreversible, y en general se da cuando se utiliza el dióxido de carbono de una fuente que contiene impurezas que van a envenenar la superficie, como pueden ser el azufre, cuando el dióxido proviene de procesos de biomasa, por ejemplo, o de las cementeras, o compuestos clorados o halogenados. Otro de los procesos de desactivación es el sinterizado, que es el aumento del tamaño de la partícula. Como dijimos, la reacción es sensible a la estructura y al aumentar el tamaño de la partícula disminuye la actividad del catalizador. Es una desactivación física, en general se da a altas temperaturas, y si bien esta reacción ocurre a bajas temperaturas, el sinterizado puede aumentar en presencia de agua. También se puede dar el ensuciamiento del catalizador, que es por la presencia de un elemento que va a ensuciar o que va a adherirse a la superficie de los sitios activos. Es una desactivación física, pero es un proceso reversible. Es el caso, por ejemplo, de la formación de carbono. El carbono va a tapar los sitios activos, pero este proceso es reversible porque mediante un proceso de combustión se puede eliminar el carbono. Y finalmente, lo que se tienen son tensiones mecánicas que pueden ser ocasionadas por desgaste o por estrés térmico. En el caso del desgaste se da, creo que lo mencionó Laura también, en el caso, por ejemplo, de los reactores fluidizados, por el roce o el rozamiento mismo de las partículas entre sí, o tensiones mecánicas producidas por un estrés térmico, por aumentos abruptos de temperatura que se pueden dar en diferentes etapas del proceso. Bueno, por todo esto, pasamos a la próxima, y sabiendo que, si bien ha sido un tema que viene siendo estudiado por muchos grupos de investigación, existen aún desafíos que implican y que necesitan del desarrollo o del diseño racional de los catalizadores, de manera de lograr conversiones, pasámoslas, cercanas al equilibrio a moderadas temperaturas de reacción con buenas propiedades redox, y que presenten una alta estabilidad en las condiciones de reacción. Básicamente son esos los desafíos para poder implementar estos catalizadores a una escala mayor que la del laboratorio. Nuestra propuesta para esto es, por un lado, estudiar, pasámosla, estructuras de alojamiento de cationes, que son estructuras que tienen un cierto ordenamiento cristalino, y que a partir de un proceso de activación, de una etapa de reducción, se logra sintetizar in situ el catalizador que va a tener partículas de níquel, en este caso, porque vamos a utilizar perovskitas de níquel, sobre un soporte con las condiciones de basicidad, con las condiciones redox necesarias para esta reacción. Pusimos como ejemplo esta imagen de TEM que está genial y que nos encanta, que es una partícula de níquel generada luego de un proceso de exsolución, se redujo la perovskita, y se generó esa partícula de níquel sobre el soporte, que es una perovskita de lantano aluminio. De esta manera nosotros logramos una alta dispersión metálica con una fuerte interacción, esas partículas, una fuerte interacción con el soporte, y el soporte tiene las características que nosotros deseamos, porque estos sólidos lo que nos permiten es, nos dan la posibilidad de sustituir parcialmente los cationes A y B por cationes que van a darle las características que nosotros deseamos para la reacción. Por otro lado, lo que hemos decidido estudiar es este soporte, como les comentaba anteriormente, que es un soporte que ha dado muy buenos resultados,
analizando diferentes métodos de síntesis de manera de lograr películas o partículas de níquel altamente dispersas sobre estos catalizadores, analizando el efecto de la relación serio-circonio en la composición de níquel y también el efecto del agregado de un dopante, como puede ser el cobalto, por ejemplo. Pasamos, Flan. Y todos estos catalizadores finalmente los necesitamos soportar sobre diferentes soportes estructurados, debido a que la reacción es altamente exotérmica y es necesario liberar el carbón de manera eficiente. Este trabajo lo tenemos pensado y espero que nos salga para postular en tres becas doctorales en esta convocatoria que tenemos actual. Y ahora Flavia les va a contar lo de los soportes. Bueno, como dijo Fabi, nosotros vamos a trabajar con el tema de metanación de dióxido de carbono, y para retomar un poquito lo que dijo ella fue que uno de los inconvenientes de la reacción es que es altamente exotérmica. Entonces, para poder controlar esos fluentes de calor de la reacción que pueden provocar la sinterización del catalizador y obviamente el desplazamiento del equilibrio de reacción, es necesario poder diseñar y seleccionar un reactor adecuado que favorezca el contacto gasólido, en este caso de los reactivos, que son hidrógeno y dióxido de carbono, con el catalizador. Y también poder evacuar continuamente ese calor que se genera en la reacción. En el caso de los reactores de lecho fijo, adiabáticos, son un sistema que ya está bastante estudiado. Son un sistema de reactores combinados con enfriamiento entre etapas. Este sistema ya está comercializado por varias empresas hace un tiempo largo, y básicamente lo que hace es reciclar los productos de la alimentación y diluirlos. Obviamente que el desafío principal que presenta este proceso tiene que ver más que nada con lo complejo que es el reciclado de los productos y todo lo que es el diseño de los intercambiadores de calor, complejos al tener una cantidad elevada de intercambiadores. Esto obviamente genera altos costos y limitaciones que tienen que ver digamos, con la cantidad de producto que se quiere obtener del proceso. Una alternativa, esto lo voy a achicar, bueno, lo veo, ahí está. Una alternativa a este tipo de sistemas son los reactores de lecho fluidizado. Como ya habían mencionado las chicas, es un reactor donde las partículas del catalizador están en movimiento por efecto del fluido que ingresa con los reactivos para estar en contacto con ellos. Los lechos fluidizados presentan un menor rendimiento en comparación con los de lecho fijo, trabajados en las mismas condiciones, pero mejora el control de temperatura. Tenemos una menor producción de puntos calientes, que son el gran problema que presentan los reactores de lecho fijo. Si comparamos ambos reactores, tienen grandes desventajas. En el caso del lecho fijo, presenta altas caídas de presión debido a las partículas pequeñas del catalizador que están aglomeradas. Esto produce una mala distribución del flujo por canalización de los reactivos, y por ende tienen menos contacto con el catalizador, y esto produce unos perfiles de temperatura no homogéneos dentro del reactor, y obviamente la aparición de los famosos puntos calientes. En el caso del lecho fluidizado, como dijeron las chicas, tenemos problemas de abrasión del catalizador por el movimiento frenético de las partículas del mismo dentro del reactor. Esto ocasiona obviamente un gasto energético importante. Ya tenemos un gasto energético del soplante que está introduciendo los gases, y tenemos la posibilidad de pérdidas de material particulado debido por ahí a condiciones operativas que no se puedan controlar. Bien, entonces, en su momento se preguntaron cómo se solucionaban estos problemas o cómo podíamos llegar a diseñar reactores que sean más eficientes, y se pensó en los catalizadores estructurados. Bien, ¿qué son los catalizadores estructurados? Bueno, son estructuras geométricas fijas que se introducen dentro de un reactor
donde el catalizador es depositado en la superficie o bien se introduce en la matriz del soporte. Esto se conoce como reactor catalítico estructurado. Tiene muchas ventajas, entre ellas obviamente que maneja mucho mejor todo lo que es transferencia de calor y masa, y también que nos permite liberar el producto más rápidamente y de mejor manera que el resto de los reactores. Las aplicaciones son diversas, muchos ya conocemos lo que son los reactores soportados. En general se utilizan para aplicaciones energéticas, productos químicos a granel, para la química fina, para el procesamiento de alimentos, en el campo de la biología y medioambientales, como es lo que ya hemos trabajado en el grupo hace rato, toda la parte de combustión de COPS. Bien, con respecto a los soportes tenemos distintos tipos. Se conocen los soportes organizados, los famosos pellets, que pueden ser de diferentes materiales y formas, donde se deposita el catalizador y generalmente se utilizan para los reactores de lecho fluidizado y los reactores de lecho fijo, porque tienen tamaños muy pequeños, alcanzan apenas unos centímetros. En cambio, también están los estructurados, que permiten armar para reactores mucho más de mayor volumen, y su característica fundamental es que el catalizador queda inmovilizado dentro del reactor, o sea que tiene un lugar fijo dentro del reactor. Bien, con respecto a los estructurados tenemos distintos tipos. Voy a nombrar los más conocidos, por ejemplo los de membranas catalíticas, que tiene un comportamiento dual, ya que el catalizador tiene que separar los productos de los reactivos y catalizar. En este caso, el catalizador suele estar depositado en la membrana permeable del sistema, y los productos suelen ser removidos continuamente, por lo tanto la reacción siempre se desplaza a la producción de más producto. O sea que termina siendo, llegando a mayor conversión. Se utiliza mucho en lo que es la ósmosis, para sacar la sal del agua, por ejemplo, para concentrar oxígeno para las industrias, para distintos tipos de industria y en la parte de medicina, en técnicas ambientales, en explotación de gas natural y el reformado autotérmico. Luego tenemos los famosos monolitos, que son estructuras de canales longitudinales y paralelos, que pueden ser cerámicos o metálicos. En el caso de los cerámicos, tienen muchas propiedades que tienen que ver con su alta relación de superficie-volumen, sus tamaños de paredes son delgados, no tanto como los metálicos, presentan un bajo coeficiente de expansión térmica, generan una baja caída de presión dentro del reactor, son resistentes a los choques térmicos y son muy durables. Lo bueno que tienen los cerámicos es que por su forma de construcción a través del extrusado, se puede llegar a modificar las propiedades de la cerámica para que ésta se acorde o tenga una afinidad con la fase catalítica luego cuando se vaya a depositar. O bien se puede incluir la fase catalítica dentro de la matriz antes de ser fabricada. Bien, los monolitos metálicos, ya conocidos en lo que nosotros hacemos, se conforman principalmente por una lámina metálica corrugada y una lisa, y con esto formamos los canales longitudinales. Al igual que los cerámicos, también presentan una relación superficie-volumen muy alta, tienen paredes muy delgadas, y esto ayuda mucho a todo lo que es transferencia de energía, presentan bajas caídas de presión, una muy buena resistencia mecánica al ser metálicos, y justamente al ser metálicos permite que podamos conformar años según el requerimiento de los reactores que estemos empleando. Bien, después tenemos las espumas, que se han hecho conocidas en los últimos tiempos porque tienen características muy peculiares. Pueden ser de poros abiertos y de poros cerrados. En el caso de los poros abiertos, las espumas tienen cavidades que están unidas por pequeños canales, y esto hace que presenten
una gran tortuosidad dentro de su estructura. En cambio, lo de los poros cerrados son poros que no están interconectados, por ende no son utilizables en catálisis, porque no tenemos tortuosidad ni tenemos paso del fluido ni contacto del fluido con el catalizador. Entonces, se usan en catálisis las de poros abiertos, que presentan, al igual que los anteriores, una relación alta de superficie-volumen. Se puede trabajar a velocidades espaciales muy altas y presentan muy baja caída de presión, pero el inconveniente principal que presentan es que son muy frágiles y son muy costosas. Pueden ser construidas de diversos materiales, como en el caso de los metálicos, que podemos conseguir de aluminio, de níquel, de bronce, de acero, o en el caso de los cerámicos, como la cordierita, el carburo de silicio, alúmina, etc. Bien, luego tenemos las fibras. Las fibras comúnmente son, justamente como lo dice la palabra, fibras que entrecruzadas conforman una red tridimensional como es un papel. A veces se puede jugar con la fabricación de estos tipos de papeles para aumentar el área superficial, mejorar la resistencia mecánica y aumentar la porosidad. Esto nos proporciona materiales tipo hojas delgadas, pueden estirarse, se pueden corrugar, se pueden modificar según las necesidades que tengamos en el proceso. Obviamente no están siendo muy estudiadas, son bastante nuevas, y principalmente tienen, digamos, deficiencias en la parte fluidodinámica y presentan una baja resistencia al flujo de líquidos y gases. Bien, y por último, y no menos importante, son las mallas metálicas. Las mallas metálicas son un entrelazado de hilos metálicos de diferentes dimensiones y de diferentes tramados, que suelen ser muy baratas en comparación de todos los anteriores. Nos permiten trabajar a velocidades espaciales altas, o sea que podemos trabajar con grandes volúmenes de gas en tiempos bastante cortos, gracias a que presentan una gran tortuosidad y mucho espacio abierto en su estructura. Nos permiten tener una distribución uniforme tanto del catalizador como del mezclado de los reactivos con el catalizador, y obviamente al ser metálicas también nos facilitan muchísimo el escalado. Bien, ahora, cuando se trabaja con mallas hay que tener en cuenta que vamos a tener otras variables que vamos a tener que estudiar, porque vamos a tener diferentes tipos de diámetro de alambre. Esto nos va a ocasionar que tengamos una densidad de empaquetamiento y una geometría de construcción bastante distintas, y podemos modificar también el tipo de material. Son variables que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar soportes estructurados con mallas. Bien. Y bueno, lo más importante que surge después cuando ya seleccionamos los soportes con los que vamos a trabajar es la deposición de la fase activa. Es nuestro desafío de lograr que la fase activa quede bien depositada en la superficie de los soportes. Lo que queremos lograr es que el catalizador, en forma de partículas muy pequeñas, esté depositado muchas veces sobre un soporte con ciertas características, y este a su vez esté depositado y bien adherido sobre el sustrato, que puede ser metálico o cerámico, por medio de una interfase. Esa interfase puede ser generada desde el mismo material o incorporada. En el caso de los materiales metálicos, se sabe que los materiales metálicos son sumamente lisos, y en su superficie muchas veces no tenemos una rugosidad adecuada. Entonces es necesario recurrir para formar esta interfase a un tratamiento químico, mecánico, térmico, que nos genere rugosidad o que nos genere un conjunto de óxidos que puedan ser compatibles con el soporte y el catalizador. En el caso de sustratos cerámicos, puede haber sustratos cerámicos que sean porosos y que no necesiten una interfase agregada, pero hay otros donde es necesario colocar un generador de superficie, que generalmente utilizamos óxido de aluminio, desde la alúmina, para que nos genere esa rugosidad. Entonces lo que nosotros estamos buscando es poder generar un anclaje químico del catalizador cuando ahí tenemos compatibilidad del sustrato con el catalizador, o bien un anclaje físico por medio de la generación de esa rugosidad para que el catalizador quede adherido en la superficie.
Entonces, la calidad de la deposición va a estar dada por la cantidad de catalizador que nosotros necesitamos que esté disponible, por la homogeneidad de ese catalizador en la superficie y obviamente por la estabilidad. Necesitamos que esté bien adherido para cuando esté trabajando en condiciones de trabajo más severas. Hay muchos métodos de deposición, ya hemos trabajado con varios en el grupo, como el wash coating, como la impregnación y la deposición-precipitación, y se propone ahora en este tema nuevo, o en este tema que estamos trabajando ahora, utilizar técnicas como deposición química en fase vapor y deposición electrolítica que nos faciliten modificar el tamaño de las partículas de catalizador. Bien, yo les voy a nombrar un poquito los antecedentes que hay justamente en esta reacción. Ya se está trabajando con distintos soportes, se han estudiado distintos catalizadores. Solamente voy a nombrar algunos para que vean en qué nos basamos para seleccionar los soportes y los catalizadores. Bueno, como dijo Fabi, tenemos catalizadores basados en metales nobles y en metales comunes como el hierro y el cobalto, y hay grupos de trabajo que han estudiado esta comparación de metales, de óxidos de metales, soportados, por ejemplo, en estructuras de alambre de fecralor, ¿sí? Y estudiaron el rango de encontraron que el catalizador de rutenio presentaba mayor rendimiento metano. En el caso del óxido de hierro, por ejemplo, encontraron que se producía monóxido de carbono a través de la reacción inversa de Watergas-Schiff, como lo había explicado Fabiola, pero principalmente que encontraron que los soportes mejoraban el rendimiento a bajas temperaturas, justamente por el manejo más eficiente de la temperatura. Otros grupos trabajaron con níquel depositados sobre un soporte de godolinio dopado con serie, sobre monolitos de cordierita tradicionales, a diferentes condiciones, y principalmente modificaron las velocidades espaciales. Obviamente que encontraron que el aumento de carga aumentaba la actividad, y que también se producía mayor producción de metano a velocidades espaciales altas. Ellos lo atribuyen a la posibilidad que tiene esta mayor velocidad de enfriar la reacción, extraer ese calor de la reacción y obviamente mejorar el rendimiento metano. Y también presentaba una alta actividad, una alta estabilidad, digamos, a altos tiempos de contacto, sin producción de carbono. Atribuyen también la presencia del par redox de cerio y a las vacantes de oxígeno de la superficie en el soporte, que contribuye a mejorar obviamente la absorción y la activación del dióxido de carbono. Este es un muy buen sistema sobre monolitos de cordierita. Otros investigadores estudiaron el catalizador de níquel depositado sobre óxido de aluminio, y lo depositaron por wash coating sobre mallas metálicas producidas por impresión 3D. Lo interesante de este tipo de trabajos es que hicieron mallas en distintas configuraciones, los alambres paralelos, de forma paralela, y los alambres en forma cruzada. También estudiaron el efecto del dispersante, utilizaron un dispersante inorgánico como el etilenglicol, y encontraron que se aumentaba el espesor de esa capa catalítica que se depositaba, y a medida que aumentaba ese espesor de película, tenían un mayor problema de difusión de los reactivos. Obviamente los catalizadores estructurados mostraron una mayor conversión, y en el caso específico de la configuración cruzada, de hilos cruzados que ellos llamaron en zigzag, pudieron observar mayor actividad, y esto lo atribuyeron al mejor intercambio de calor, al tener más tortuosidad de los gases. Bien, seguimos con el catalizador de níquel, ahora estudiados en distintos tipos de soportes, sobre estructuras de aluminio. Por medio de wash coating también se obtuvo que el catalizador más activo es el de níquel sobre óxido de cerio, y que está obviamente relacionado con la gran cantidad de dióxido de carbono que se absorbe sobre el soporte, y los monolitos obviamente resultaron ser
más activos que el caso del catalizador en polvo, en las mismas condiciones. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todos estos antecedentes que hemos encontrado, y como ya había nombrado Fabi, tenemos nuestra propuesta de cómo vamos a trabajar, que tiene que ver con estudiar soportes, en este caso de mallas de acero inoxidable, IC 304, diferentes configuraciones, justamente para mejorar la tortuosidad del sistema. Vamos también a trabajar con monolitos de cordierita tradicionales y con algo que nosotros consideramos que nos puede llevar a buen puerto, que son las esponjas de acero comerciales, que son mucho más baratas que las mallas de acero y son una alternativa muy interesante para trabajar en soportes. Luego la fase activa, como había comentado Fabi, vamos a trabajar con níquel, cobalto y los soportes tradicionales, y vamos a estudiar diferentes formas de depositarlo en los soportes. Ya tenemos los convencionales con los que hemos trabajado, pero nos interesa volcarnos en métodos menos convencionales, como la deposición electrolítica, que nosotros no lo hemos trabajado, y bueno, nos parece interesante emplearlo en este trabajo. Y obviamente después estudiar todas las variables de reacción que involucran, obviamente, nuestro catalizador soportable. Así que bueno, esto sería por el momento, así que estamos disponibles con Fabi para las preguntas que deseen hacernos.